En esta clase vamos a calcular las constantes de inhibición de una inhibición de tipo competitivo y la constante de un inhibidor de este tipo. Para ello vamos a tener que analizar una serie de tubos de reacción en los que, al igual que antes, habrá una enzima en contacto con un sustrato que se transformará en producto a una velocidad que ya antes hemos definido de 1 micromolar minuto, 2 micromolar minuto, etc. La única diferencia va a ser que ahora en esta serie de tubos vamos a tener la presencia de otra molécula que es un inhibidor de tipo competitivo que antes estaba ausente y ahora va a estar presente en esos tubos de reacción a una concentración que debemos daros en el enunciado del problema y que debéis conocer si estáis haciendo este experimento en un laboratorio. Como veréis, la presencia de un inhibidor en algunas ocasiones no afecta la cantidad de producto, es decir, de velocidad de la reacción, pero en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las concentraciones de sustrato, esta velocidad de reacción se ve reducida ya que pasamos de una reacción de 2 micromolar por minuto a una velocidad de 1 micromolar por minuto de producto producido porque el inhibidor está afectando a la enzima de manera competitiva. Así pues, en la mayoría de los tubos la velocidad de reacción va a ser menor, pero cuando la concentración de sustrato sea suficientemente alta, en un inhibidor de tipo competitivo, la velocidad final no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la cantidad de sustratos presentes en esa célula o en este tubo de reacción va a competitivamente impedir la acción de este inhibidor. Así pues, las velocidades de reacción que tenemos ahora para la reacción inhibida las podríamos tratar cinéticamente de la misma manera que hemos tratado las velocidades de la reacción sin inhibir y podríamos hacer una gráfica de inversos en la que las velocidades de la reacción inhibida tuvieran estos valores 1, 1, 0,5 y 0,33 y con estos valores podríamos hacer otra vez una gráfica de inversos que deberíamos superponer a la gráfica que teníamos anteriormente de la reacción sin inhibir para poderlas comparar. Si apreciáis el perfil, lo que nos debería dar este tipo de reacción es una velocidad de reacción en la que la velocidad máxima, es decir, el corte con el eje de las IES, no cambie en presencia del inhibidor. Es decir, que en ambas reacciones el punto de corte con las IES sea el mismo, que si os acordáis era precisamente de 0,33 y esto significa que la velocidad máxima tanto de la reacción en presencia como en ausencia del inhibidor va a ser igual y será de 3 micromolar por minuto. Sin embargo, lo que sí debería haberse afectado en presencia de un inhibidor competitivo es la constante de Michaelis y esto se debería apreciar en el corte con el eje de las X, que en presencia del inhibidor debería ser menor, en este caso sería menos 0,05 que en ausencia del inhibidor, lo cual nos representa, como todos os acordáis, menos 1 partido por la Km aparente. Esto nos daría, si despejamos, que la Km aparente de la velocidad inhibida será de 20 milimolar. Y esto deberíamos compararlo con el valor que nos daba la Km en ausencia del inhibidor, que cortaba en el punto de menos 0,1 y nos daba una Km, una constante de Michaelis para la reacción, de 10 milimolar. ¿Qué nos quiere decir este valor de 20 milimolar en comparación con el de la constante de Michaelis sin inhibir? Que necesitamos el doble de moléculas de sustrato para llegar a la misma velocidad, es decir, a la mitad de la velocidad final de esa reacción, que es lo que nos indica la Km. Necesitamos más sustrato, es más difícil, en presencia del inhibidor, llegar a la misma velocidad. ¿Cómo podemos, a partir de estos datos, obtener lo que llamamos la constante de inhibición, que no es más que la constante de disociación del inhibidor y el enzima, que como sabéis, cuanto menor sea, mayor será la afinidad de este inhibidor por el enzima? Pues la podríamos calcular con esta fórmula que os acordaréis, que es que la Km en presencia del inhibidor será
la Km en su ausencia multiplicado por un factor que la incrementará y que dependerá de la concentración de inhibidor, que es un dato que deberíamos conocer, y la constante de afinidad de ese inhibidor por esa enzima. Si conocemos la concentración de inhibidor, que para facilitar los cálculos vamos a decir que es de 1 milimolar, podemos decir que la Km en presencia del inhibidor será de 20 milimolar, la Km en ausencia del inhibidor la sabemos también y es de 10 milimolar, y por tanto en esta fórmula tendremos todos los datos, también la concentración de inhibidor, excepto nuestra incógnita que es la Ki. Si operamos, y ojo porque en esta operación a veces tenemos todos fallos, yo incluida, lo que nos dará será un cálculo matemático de este estilo. 10 en este caso será milimolar por milimolar partido de la constante de inhibición, que nos debería dar unas unidades de concentración. Este 10 pasaría aquí restando y nos quedaría aquí que 10 milimolar es igual a 10 milimolar por milimolar partido de la constante de inhibición. Cancelando unidades y cancelando valores, al final nos quedará que la Ki tiene un valor de 1 milimolar. Este sería un valor que, como veis, es un valor alto. 1 milimolar es una concentración de inhibidor bastante elevada en comparación con los sustratos que solemos tener en la célula, y nos indicaría que este inhibidor no es un inhibidor excesivamente potente.